En este problema, el área de recursos humanos de una empresa necesita estudiar la situación laboral de los trabajadores. En la pregunta 1 se pide construir una tabla de distribución de frecuencias relativas con las variables AFP y tipo de contrato. Vamos a la hoja de desarrollo. Insertar tabla dinámica. En el rango tenemos que seleccionar la base de datos completa. Nos colocamos en la celda A1 y presionamos control mayúscula y la flecha a la derecha, control mayúscula y la flecha hacia abajo. De esa manera seleccionamos toda la base de datos de forma rápida. ¿Dónde desea colocar la tabla dinámica? Ahí está, en la hoja de desarrollo. Le damos a aceptar. Ahora vamos a seleccionar las variables que van a estar en la tabla. La AFP la vamos a colocar en las filas y el tipo de contrato en las columnas. El identificador de liquidación lo vamos a poner como variable de resumen. Acá por defecto puso la función suma. Lo vamos a cambiar, botón derecho, resumir datos por recuento. Y ahora aquí aparece número de casos. Pero queremos que esta tabla sea de frecuencia relativa. Esta tabla que está ahora, tal como está, es frecuencia absoluta, son número de casos. Nosotros queremos que sea frecuencia relativa. Entonces, una manera de acceder a las opciones sería botón derecho, configuración de campo de valor. Entonces, mostrar valores como porcentaje del total. Y vamos al tiro a colocar formato de número. Vamos a colocar porcentaje con 2 decimales. Damos a aceptar. Y ahí quedó la tabla con frecuencias relativas. Las variables no tienen su nombre. Ya sabemos que eso se arregla. Diseño de informe, mostrar en forma de esquema. Y ahí está entonces la tabla de la pregunta 1. En la pregunta 2, a partir de la tabla del ítem anterior, letra A, determine la probabilidad de que un trabajador de la empresa cotice en la AFP Habitat. Colocamos pregunta 2, letra A. Entonces lo que nos piden es probabilidad de hábitat. Y la probabilidad de hábitat es este porcentaje que está acá. Le damos formato porcentaje. Pregunta B. Determine la probabilidad de que el trabajador tenga contrato indefinido. Probabilidad de indefinido sería este porcentaje que está acá. Colocamos también la respuesta. Vamos a la letra C. ¿Qué proporción de trabajadores tiene contrato a plazo fijo y está cotizando en la AFP Cuprum? Al decir qué proporción se refiere a un porcentaje. ¿Qué porcentaje también es un sinónimo? Tiene contrato a plazo fijo y Cuprum. Entonces esta es probabilidad de A y B. Entonces la probabilidad de plazo fijo y Cuprum corresponde a una probabilidad conjunta que está dentro de la tabla y que correspondería a esta casilla. Esto es plazo fijo y Cuprum. Ahí está la respuesta. La pregunta D. Si el trabajador seleccionado cotiza en Provida
cuál es la probabilidad de que tenga contrato de plazo fijo. Entonces, esta probabilidad que nos están pidiendo acá es una probabilidad condicional. Nos dicen, si ya se sabe que el trabajador seleccionado cotiza en Provida, ya se sabe este dato, este es el universo ahora. Vamos a tomar solamente trabajadores que ya se sabe que están en Provida. Es un subconjunto del universo. De este universo, no de todos, de este universo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga contrato de plazo fijo? Entonces es una probabilidad condicional. La probabilidad sería probabilidad de plazo fijo dado que es de Provida. Bien, podríamos escribirlo de esta manera, probabilidad de plazo fijo dado que es de Provida. Una manera de hacerlo sería usando filtros. Vamos a copiar de nuevo aquí la tabla. Y en la tabla vamos a dejar solamente los empleados que están en Provida. Entonces filtramos por AFP. Muy bien, ahora la tabla me muestra solamente empleados de Provida. Son el 100%. Entonces, de ese 100%, ¿qué porcentaje tiene plazo fijo? Aquí lo dice, 18,42%. Entonces, esa sería la probabilidad. Entonces, hacemos referencia a esa casilla. Esa sería una manera de hacerlo. Otra manera de hacer este mismo cálculo sería no hacerlo filtrando la tabla, sino que recurriendo a la definición de probabilidad condicional. En clase vimos que la probabilidad de A dado B se define como la probabilidad de A y B dividido por la probabilidad de B. Entonces, en este caso, la probabilidad de plazo fijo dado Provida sería igual a la probabilidad de plazo fijo y Provida dividido por la probabilidad de Provida. La gracia es que la probabilidad de plazo fijo y Provida está en la tabla directamente y la probabilidad de Provida también está en la tabla directamente. Vamos a ver. La probabilidad de plazo fijo y Provida está aquí. Esa es la probabilidad de plazo fijo y Provida. Dividido por la probabilidad de Provida. Y la probabilidad de Provida está aquí. Esa es la probabilidad de Provida. Entonces, esa división nos da el mismo resultado. Entonces, esta otra manera de hacerlo es haciendo una división de probabilidades directamente desde la tabla de frecuencias relativas. Ahí ustedes eligen el método que se les haya enseñado en clase. Ahí está entonces la respuesta. Vamos a la pregunta E. ¿Cuál es la probabilidad de que el trabajador seleccionado cotice en cuprum o capital? Entonces, esta es una probabilidad de A o B. Entonces lo escribimos así, probabilidad de cuprum o capital, y como hemos visto en clases, la probabilidad de A o B se calcula como la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso tendría que ser la suma de la probabilidad de cuprum más la probabilidad de capital. Entonces podemos sumar la probabilidad de capital más la probabilidad de cuprum. 5% más 32%. Y eso dio 37,7%. También ustedes podrían haber seleccionado las dos columnas, perdón, las dos celdas, y vemos abajo de la pantalla que dice 37,67%, y el mismo número. Entonces la respuesta
sería esa. Pasamos a la pregunta F. Si el trabajador tiene contrato indefinido, ¿cuál es la probabilidad de que cotice en AFP Provida? De nuevo, esta es una probabilidad condicional. Ya se sabe que el trabajador tiene contrato indefinido. Ese es el universo. De ese universo, que es una parte del conjunto total, nos piden calcular la probabilidad de que cotice en AFP Provida, dado que es indefinido. Bien, escribimos así entonces la probabilidad. Probabilidad de Provida dado indefinido. Vamos a copiar la tabla de arriba. Ahí la pegamos. Vamos a hacerlo con filtros. El universo son los de contrato indefinido. Entonces eso tengo que mostrar en la tabla. Listo. Ahí está mi 100%, que son todos de contrato indefinido. Y de este 100%, ¿qué porcentaje está en Provida? Ahí está, 12,7%. Bien, si lo hubiéramos querido hacer directamente leyendo la tabla de arriba, tendríamos que haber puesto probabilidad de Provida e indefinido, que sería esta, dividido por la probabilidad de indefinido. La probabilidad de indefinido es esta, 81%. Y al hacer esa división me da el mismo resultado. En la pregunta 3 se nos dice que el tipo de contrato es una variable con distribución binomial. En la pregunta A, determine la probabilidad de que un trabajador tenga contrato a plazo fijo. Colocamos pregunta 3, letra A, y en vez de hacer de nuevo una tabla dinámica, tener que colocarle la opción de que coloque 0, que coloque el nombre de las variables, etc., es mejor copiar una que ya está hecha, donde ya hicimos todas esas correcciones. Copiamos la primera, la pegamos, botón derecho, mostrar lista de campos, y vamos a sacar la FP. Y el tipo de contrato lo podríamos colocar como rótulo de fila. Entonces ahí está la tabla que nos solicitan, y con esta tabla yo puedo responder. Colocamos probabilidad de contrato plazo fijo y corresponde a esta probabilidad. Pregunta B. Se estudian 20 trabajadores al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de ellos tengan contrato a plazo fijo? Acá ya entonces vamos a tener que utilizar la fórmula de la distribución binomial. Acá para la variable binomial el número de repeticiones es 20, o sea, n es 20. Estamos contabilizando los plazos fijos, entonces el éxito es plazo fijo. Y nos piden la probabilidad de que x, la variable, valga exactamente 5. Ahí están entonces los parámetros de la distribución. Y la probabilidad de que x valga exactamente 5 la calculamos
con la función distribución binomial. Número de éxitos 5. Número de ensayos 20. Podríamos escribir 20 o hacemos referencia al 20 que está acá arriba. Probabilidad de éxito está puesta y en acumulado acá debemos colocar 0 porque estamos calculando una probabilidad exacta de que x valga exactamente 5. Entonces acumulado 0. Ojo que en mi computador los argumentos se separan por coma, porque así dice la ayuda que se explica acá abajo, pero eso es por la configuración de mi computador. En otro computador los argumentos se podrían separar por punto y coma. Hay que guiarse por lo que dice aquí el cuadro de ayuda. Damos a aceptar. Entonces la probabilidad es 15,8%. Pregunta C. Si analizamos el tipo de contrato a 35 trabajadores seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 26 de ellos tengan contrato indefinido? Entonces las repeticiones son 35, el éxito es contrato indefinido y nos piden probabilidad de que x sea al menos 26. Eso quiere decir mayor o igual que 26. Bien, ahí están puestos los parámetros. Lo que a nosotros nos piden es probabilidad de que x sea mayor o igual que 26. Bien, que sea mayor o igual que 26 quiere decir que sea 26, 27 o 28 o 29 o 30, etc. Pero eso es sumar probabilidades hacia arriba. Y sabemos que la función distribución binomial no suma hacia arriba, sino que suma hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que usar el evento contrario. 1 menos función distribución binomial. Ya, ¿cuál sería el evento contrario de mayor o igual que 26? Mayor o igual que 26 quiere decir 26, 27, 28. ¿Cuál es lo contrario? Lo contrario es 25, 24, 23, etc. Entonces es función distribución binomial de 25. Ensayos 35. Probabilidad de éxito. Y acumulado colocamos 1 porque esta sí es una probabilidad acumulada. Entonces la probabilidad dio 89,7%. Ahí está la respuesta. Pregunta D. Si se analizan 32 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que entre 12 y 23 de ellos, inclusive, tengan contrato a plazo indefinido? Entonces, entre 12 y 23 inclusive, quiere decir 12, 13, 14, 15, etc. 20, 21, 22, 23. Esos serían los casos que hay que sumar. Ahí están entonces los parámetros y la probabilidad que nos piden sería esa probabilidad. Entonces, para calcular esa probabilidad tenemos que hacer una resta de probabilidades, tal como ustedes han visto en clases. Tenemos que considerar desde 23 hacia abajo, incluyéndolo, desde 23 hacia abajo, y a esa lista de probabilidades que estamos tomando se debe restar la probabilidad desde 11 hacia abajo. De esa manera nos aseguramos que el 12 queda dentro de mi selección. Entonces, restamos desde 23 hacia abajo menos la probabilidad desde 11 hacia abajo. Entonces, la probabilidad de 23 hacia abajo es
distribución binomial de 23, acumulado, menos la probabilidad desde 11 hacia abajo es distribución binomial de 11 y acumulado con un 1. Listo. Y esa resta de probabilidades es la que me va a dejar dentro todos los casos que se piden. 12, 13, 14 hasta 23. El resultado es 12,8%. Vamos a la pregunta E. Si se analizan 60 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 46 tengan contrato a plazo indefinido? N vale 60, éxito es plazo indefinido, y nos piden probabilidad de que X sea menor que 46. En este caso es menor estricto, ¿no es cierto? Porque ahí dice menos que 46. Colocamos los parámetros. El éxito era indefinido. Copio y pego. Esa es la probabilidad que nos están pidiendo. Probabilidad de que X sea menor que 46. ¿Cómo se calcula? Menor que 46, ¿qué quiere decir? 45, 44, 43, 42, etc. Entonces tengo que contabilizar desde 45 hacia abajo. Entonces nosotros sabemos que la función distribución binomial calcula la probabilidad de que X sea menor o igual que K. Entonces el numerito que coloquemos aquí va a calcular la probabilidad de que sea menor o igual que este numerito. Entonces acá tenemos que colocar 45. Bien, entonces damos a aceptar y la probabilidad nos dio 13,8%. Vamos finalmente a la pregunta F. Si se analizan 18 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que más de 6 de ellos tengan contrato a plazo fijo? Número de repeticiones 18, éxito es plazo fijo, y nos preguntan la probabilidad de que más de 6 de ellos. Eso se escribe probabilidad de que X sea mayor que 6. Bien, ahí tenemos entonces lo que nos están pidiendo. Probabilidad de que X sea mayor que 6, mayor estricto, quiere decir 7, 8, 9, 10, etc. Como la función de distribución binomial no puede sumar hacia arriba, tenemos que hacer el evento contrario. 1 menos función de distribución binomial de. ¿Cuál es el evento contrario de 7, 8, 9, 10, 11? El evento contrario es 6, 5, 4, 3, 2. O sea, debemos contabilizar desde 6 hacia abajo. Ahí estaría el cálculo que hay que hacer. La probabilidad es 3,7%. En la pregunta 4 se nos dice que la variable ingreso líquido de los trabajadores tiene un comportamiento aproximadamente normal. Entonces en la pregunta A se nos pide la media y desviación estándar del ingreso líquido de los trabajadores. Bien,
La media de una variable, ¿cómo la calculamos con una función? Sería con la función promedio. Ingreso líquido, nos ponemos en el primer número, control mayúscula hacia abajo. De esa manera seleccionamos todos los números, cerramos paréntesis y aceptar. Como está en miles, conviene dejarlo con 3 decimales para poder leerlo en pesos. Ahí sería el equivalente a 785.556 pesos. La desviación estándar, vamos a ocupar la función desviación estándar P, que quiere decir desviación estándar poblacional. Seleccionamos de nuevo los mismos números y nos dio 137, varios decimales. Lo dejamos con 3 decimales para poder leerlo en pesos. Ahí lo podemos leer como 137.057 pesos. Ahí está la pregunta A. Pregunta B. Si se incluyen como sujeto de crédito a los trabajadores con ingreso líquido inferior a 650.000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador sea considerado como sujeto de crédito? O sea, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que X sea menor que 650.000 pesos. Bien, debemos colocar que X sea menor que 650 porque X está en miles. Esto se calcula con función distribución normal. X 650, la media, desviación estándar, y acumulado siempre es 1. Siempre en la función distribución normal se debe colocar acumulado 1. Damos a aceptar. 16,1%. Letra C. Si se bonifica con un descuento en la tasa de interés a los trabajadores que soliciten un crédito y que tengan un ingreso líquido mensual superior a 910.000 pesos, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que recibirán la bonificación? O sea, lo que nos piden es la probabilidad de que X sea mayor que 910.000 pesos. Ahora dice probabilidad de que X sea mayor que un número. Y sabemos que la función distribución normal siempre calcula probabilidad de que X sea menor que un número. Siempre también acumula hacia abajo. Entonces acá tenemos que hacer evento contrario. 1 menos función distribución normal. Y aquí colocamos el mismo número 910. Esa sería la fórmula. $18,2%. Vamos a la pregunta D. La financiera determina que sus mayores retornos los obtendrá de aquellos trabajadores que soliciten créditos y tengan ingresos entre 450.000 y 860.000 pesos. ¿Qué proporción de los trabajadores será el grupo objetivo? Entonces debemos calcular la probabilidad de que la variable esté entre 450.000 pesos y 860.000 pesos. Bien, esa es la probabilidad que nos están pidiendo y como ya se ha visto en clases, esta probabilidad se calcula haciendo una resta de probabilidades. Distribución normal de 860 menos distribución normal de 450.
y eso da 69,9%.